de la filosofía educativa? Yo no tengo nada, estoy en blanco. Tampoco tengo. Yo sí fui a preguntar al licenciado. Cuando fuimos juntas. Ah, sí, es cierto. Yo me recuerdo que una vez me hablaron de eso. ¿Filosofía educativa? Pues, bueno, yo entiendo que filosofía educativa es, para empezar, filosofía es la forma o la perspectiva de ver la vida y de ver el mundo, de cada persona tiene. Filosofía educativa trata de explicar o de dar a entender el por qué se educa, para qué se educa, para qué soy un educador, qué estoy haciendo con el alumno. Entonces, yo siento que la filosofía educativa primero se centra en el ser humano como ente principal de la educación, que desde un inicio, si hablamos de la época antigua o prehispánica, es el ser humano que enseña a través de sus procesos, a través de su forma de vivir, enseña, y a través de su forma de vivir aprendió. Entonces, a través de los años se ha venido descubriendo un sinfín de los que ahora conocemos como métodos, técnicas de aprendizaje. Pero la filosofía educativa intenta explicar el por qué voy a enseñar, para qué voy a enseñar. O sea, la explicación del por qué estoy dando esto, por qué estoy enseñando esto, ¿no? Para que el alumno pueda aplicarlo de una forma práctica en su vida cotidiana, ¿no? Como se ve ahora en el CNV, que una de las clases principales en cada una de las competencias, en cada uno de los indicadores de logro, es el entorno, el alumno y su entorno, el alumno y su medio natural del alumno. Bueno, y eso fue lo que me dijeron. Entonces, ¿a vos qué te dijeron? Me dijiste que habías escuchado algo también. Es que yo le pregunté a un licenciado y me dijo algo parecido a eso, pero no mucho me recuerdo. ¿Qué es filosofía educativa? Ajá. Bueno, yo entiendo primeramente por filosofía, pues entiendo todo aquel proceso donde uno reflexiona. Bueno, en la antigüedad conocemos a Platón, a Sócrates, que realmente ellos filosofaban del porqué de la vida. Ellos querían encontrar una respuesta a todas aquellas interrogantes que muchas personas tenían, ¿verdad? El de la belleza, el porqué del existir, el por qué estamos aquí en esta vida. Eso entiendo yo por filosofía. Y por educación, pues yo entiendo que es el proceso mediante el cual se guía, en este caso, a una persona o a un estudiante. Entonces, si unimos los dos conceptos, pues entiendo por filosofía todo aquello que lleva a reflexionar del porqué de la educación, ¿verdad? No en sí el proceso que me va a llevar a cierto objetivo, sino del porqué. ¿Por qué la educación? ¿Por qué nos educamos? El porqué de las teorías, ¿verdad? Si realmente las teorías que se aplican son factibles, si se aplican o no se aplican. Y pues yo entiendo eso por filosofía, el porqué de la educación, porqué de la existencia de la educación. Y al poder entender el porqué de la educación, pues nos crea un sentido de confianza, realmente podemos saber por qué estudiamos, y pues esto nos lleva a un resultado. Lo mío no es igual, pero tiene una relación con lo que ustedes están hablando. Yo lo escuché en un salón de clases. Pues yo también me recuerdo algo cuando estaba estudiando sobre la filosofía educativa.
En la clase de hoy vamos a ver lo que es filosofía educativa. ¿Qué dijimos que era filosofía, Diego? ¿Qué es filosofía? Ya saqué de las preguntas que hagan de otra forma. Es plantearse preguntas del entorno. Ahora eso apliquémoslo a educación. Filosofía educativa se refiere a qué? Vamos a plantear y cuestionarnos la manera en que nosotros percibimos la educación. En este caso, ¿qué pretende? Que nosotros analicemos y critiquemos lo que nos dan. ¿Para qué? Para tomarlo en nuestra vida y tener esos conocimientos para toda la vida. Lo que voy a aprender hoy, tal vez en el momento voy a decir esto para qué va a ser, pero me va a servir para más adelante. Entonces, ustedes siguieron la carrera del bachiller en educación, ¿para qué les va a servir más adelante? ¿O cuál es lo que pretenden ustedes alcanzar? Para enseñar. Sí, yo recibí la clase con el licenciado Néstor Orozco cuando estaba hablando sobre la filosofía educativa. Sofía significa o se deriva de dos palabras griegas, Sofía que significa sabiduría y Philos significa alma. Eso significa de que la filosofía se va a compactar con la sabiduría, ¿sí? Algunos filósofos como Platón, como Sócrates, como Descartes, Artemio, ellos, los filósofos, se dedicaban a estudiar el mundo en su contexto, haciendo preguntas, por ejemplo. Una pregunta como, por ejemplo, ¿de dónde está el ser? ¿En dónde está el alma? ¿En dónde está ubicada el alma? ¿En dónde está ubicado el universo? ¿Quién creó el universo? ¿En dónde están los astros? ¿Cómo se mueven los astros? Preguntas como esas eran para poder contestarse, y al hacer esa respuesta o estar filosofando daban respuesta a sus preguntas. Y luego educación, ustedes muy bien saben, educación es lo que se refiere a la formación, a la enseñanza, a la instrucción de cada uno de los niños o jóvenes o adultos en un momento dado. Aunque la educación se ha dividido en varias ramas, como por ejemplo la pedagogía y la andragogía. Pedagogía es la ciencia que estudia la educación en niños, adolescentes y jóvenes, y la andragogía es la ciencia que estudia la educación a adultos. Entonces, al poder unir las dos palabras como filosofía y educación, o sea, filosofía educativa, estamos dando un concepto de que la ciencia que estudia la formación a la instrucción a través del saber, a través del conocimiento, es lo que significa la filosofía. En lo personal, la filosofía educativa. ¿Alguna pregunta hasta por el momento? ¿Entendible entonces? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como filosofía educativa es como lo que el profe Pilín dijo, que lo dividió, qué es filosofía y qué es educación. Entonces, para mí filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Entonces, se puede decir que educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición del conocimiento, habilidades, valores, creencias, hábitos de un grupo de personas que lo transfieren. Entonces ahora tendríamos que adjuntar todo y pensar qué es filosofía educativa. Vamos a ver una idea más o menos qué puede ser. Sí, definitivamente tendríamos que juntar esos dos términos para poder llegar a la filosofía educativa. Y según lo que vos decís, pues la filosofía educativa es una rama de la filosofía que trata de la reflexión de los procesos educativos, todo lo que educativamente conlleva. Por ejemplo, los sistemas educativos, la sistematización sobre los métodos de enseñanza, los fenómenos educativos y cómo fluyen estos en el alumno, en el educando. Como les decía, ¿verdad? Entonces, eso es como, si lo juntamos los dos términos, fisiológicamente, la filosofía estudia la educación de una manera más amplia, más introducida, y siento que investiga la enseñanza. Ese es el término que podríamos adquirir o a la conclusión que podríamos llegar.
Sí, porque esa conclusión está muy buena, ya que para el trabajo está más completa y no está muy extensa. Y nos damos cuenta que realmente existe una rama que estudia la educación, no es que la educación salga así de la nada y que surjan los métodos y nada más así, pero realmente hay una rama que le está estudiando y que ve que realmente ayuda al educando los métodos que se están creando. Bueno, entonces ya terminamos con el término de filosofía educativa, que realmente podemos llegar a una conclusión. Pero sobre el otro tema de las principales concepciones de las teorías educativas, ¿ustedes pudieron investigar algo? Pues lo que yo pude investigar de las principales concepciones sobre las teorías educativas fue que, según la escuela fisiológica que tengamos, poseeremos también una definición de la educación y un tipo de educación que practicamos. Estas principales concepciones de educación están la concepción fisiológica o racionalista, la filosofía idealista. En lugar de colocar en primer lugar a la realidad material o cosas, coloca nuestro propio yo. Esa es la primera, es una de las principales. Sí. De lo que se deriva, Ajá. de lo que se derivan los Ajá. principales. Porque también está la concepción positivista, que el positivismo es una de las ciencias concretas unidas, fuente del saber verdadero, y niega la posibilidad de su valor constintivo a las indicaciones fisiológicas. Esa es otra parte, o sea, Es otra es parte, otro... se divide en varias. Por eso son teorías. porque Pero tienen esas podrían ser diferentes- las más importantes que nosotros investigamos para poder llegar a un resumen, digamos. Yo creo que también he investigado, pero voy a tener que ir a traer a mi casa. En conclusión, podemos decir que las concepciones de aprendizaje son aquellas reflexiones que provienen de un constructo teórico ampliamente investigado. Este artículo se centra en las concepciones del aprendizaje que adopta el alumno en relación a su proceso de enseñanza-aprendizaje. La concepción de aprendizaje sería una serie de conocimientos previos no referidos a los contenidos. Esa es una muy buena conclusión porque nos damos cuenta que es todo, es algo como precipitado. Se centró en todo el trabajo. No, y realmente es algo que las concepciones se dan antes de llegar a la teoría que el alumno debe de recibir. Es como algo previo, ¿ah? Entonces esa es una muy buena conclusión, pienso yo. Por una tenemos todo para realizar el trabajo y poderlo entregar. Bueno, entonces así quedamos de acuerdo y nos reunimos para hacer. Reunimos para el trabajo. Bueno. Nos vemos.